Okay. Muy buenas tardes a todos. La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, les da la más cordial bienvenida a este seminario de formación de emprendedores, emprendimientos dinámicos, considerando de que los emprendimientos dinámicos son iniciativas que se impulsan por emprendedores que identifican una oportunidad de negocio con un potencial alto de crecimiento y que estos son considerados como un importante mecanismo para el desarrollo económico de los países, debido a que estos emprendedores crean nuevos negocios que generan empleos, intensifican la competencia y aumentan la productividad gracias al uso también de la tecnología actual, lo que permite contar con un alto crecimiento y diferenciación clara de lo que se presenta en el mercado actualmente. Para nosotros, en el Departamento de Extensión, a través de nuestro programa UMECIT Emprende y en convenios con Uniciencia de Bogotá, Colombia, nosotros estamos presentando a través de un proyecto que tenemos que se llama Open Bootcamp a nuestros estudiantes graduados y al público en general este seminario de formación para emprendedores titulado Emprendimientos Dinámicos. Entonces vamos a empezar dándole la bienvenida a nuestro vicerrector académico, el magíster Hermes Mauricio Sierra Rivera. Adelante, profesor. Hola Chanida, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están por acá los emprendedores, compañeros, equipo, demás profesores que nos acompañan en esta tarde? Mira qué importante las palabras con las cuales inicia Chanida y seguimos la línea. Realmente el tema de emprendimiento pues es un eje transversal de la universidad desde el día 1 que iniciamos como institución. Siempre se ha buscado a través de las prácticas empresariales, a través de los diferentes proyectos, que los estudiantes vayan un poco más allá y que puedan ver de qué manera nos vinculamos a generar, no solo pensar en que vamos a trabajar, sino cómo vamos a egresar de una carrera y de qué manera podemos aportar al sector económico, social, las diferentes demandas y necesidades que tiene el país y la región. Por ello, si nosotros vemos nuestra misión y visión como universidad, encontramos una palabra clave que es formar la juventud, formar a los profesionales del futuro con mentalidad empresarial. Y esa mentalidad empresarial refiere a la parte del emprendimiento, que nosotros nos formemos teniendo este tema como un eje transversal, ¿sí? Que desde cualquier área de nuestra formación podamos ver cómo nosotros emprendemos, cómo generamos una idea de negocio, cómo innovamos un producto, un bien, un servicio o cómo nos inventamos algo nuevo para el desarrollo económico, social de nuestra familia, de todas las personas que podemos impactar cuando generamos estas nuevas oportunidades. Así que de verdad que este es un programa muy importante de la universidad y ojalá que todos y cada uno de los que estamos aquí cada día podamos lograr mayores avances en esto, podamos concretar estas ideas, estos proyectos que venimos desarrollando a lo largo y apoyándonos, porque esto se logra con el apoyo mutuo, como nosotros entre los diferentes gremios podemos lograr salir adelante para este desarrollo de nuestra idea de negocio. El emprender hoy en el país y en el mundo ha sido una novedad que se incluye de diferentes formas. Hemos escuchado, por ejemplo, la economía naranja. No sé si la han leído, los que no la hayan leído, léanlo, mírenlo. La economía naranja es una forma diferente también de emprender. Entonces, hay muchos escenarios que nos llevan a nosotros a hacer estos procesos de crecimiento, de desarrollo de nuestras ideas y de crecer en lo profesional, en lo económico, en fin, y brindar oportunidades a otras personas. ¿Cómo impactamos nosotros una familia o nuestra propia familia si logramos realmente vincularnos en estos proyectos? Emprender se ha convertido en un eje medular del currículo en los diferentes niveles formativos y en la educación superior, pues no es la excepción. Existe a través de todos los programas de educación superior un eje de emprendimiento. Es importante, jóvenes, que nos apoyemos con esto y que creer nosotros en esto, pero sobre todo, muy importante, que sepamos administrarlo.
que sepamos manejar esos recursos, porque el problema de los emprendedores que pueden llegar a no continuar es porque no llevamos una buena administración. Recordemos que los recursos son limitados, ¿sí? Los recursos son limitados, que no tenemos infinidad de dinero, sino que debemos saberlo administrar y sobre todo que debemos capitalizar. Capitalizar significa que si yo me vendo $200, no me puedo gastar 220 ni 230. Yo tengo que ahorrar algo de ese $200 que logré vender para poder generar un capital y poder ir teniendo un backup que me permita a mí un crecimiento y un desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Esa es la parte de por qué normalmente a veces no logramos salir adelante, porque no llevamos una gestión administrativa, financiera de el dinero para la vida, ¿sí? Cómo transformamos nosotros ese dinero en una inversión que me permita a mí dar un crecimiento. Entonces ahí hay que tener esa parte de cómo saber manejar la parte financiera, porque la parte financiera es fundamental. Puedes tener el mejor proyecto, las mejores habilidades, la mejor competencia, pero si no manejamos la parte del recurso financiero como debe ser, entonces no lo logramos, ¿sí? No lo logramos. Pensemos en todo lo que se va a gastar, cómo vamos a capitalizar, que esto es parte de lo que nos puede ayudar a nosotros a salir adelante con un proyecto. Así que, Shanida, te doy la palabra. Éxitos a todos los chicos y sigan adelante en este proceso. Muchas gracias, profesor Sierra, por acompañarnos esta tarde. A continuación vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosalba Ayala, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de Uniciencia. Bienvenida, doctora. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hoy queremos extender un saludo fraternal desde Colombia, Bucaramanga, Santander, nuestra universidad, la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, que se ha venido uniendo a UNECI en todas nuestras actividades académicas, en este ciclo de conferencias, y también estamos fortaleciendo nuestras relaciones y convenios internacionales a través del emprendimiento. Pues nosotros contamos con una unidad de emprendimiento que estamos llegando a la población colombiana, y a través de estos esfuerzos y todas estas actividades que se están realizando a nivel internacional, pues queremos seguir siendo partes, fortaleciéndolos, apoyándolos. Algo escuchaba de lo que decía la persona anterior, es una forma de hacer academia en la comunidad. En la ciudad de Bucaramanga, pues también tenemos una ciudad que se próspera en la parte de calzado y donde tenemos muchísimos emprendimientos. Está la academia incursionando en esas empresas que quieren iniciar y emprender. Agradecerles a UMECI toda la invitación y toda la participación que están teniendo, y que nos hayan tenido en cuenta a nuestra universidad para poder unir esos lazos a nivel internacional y continuar haciendo no solo esta actividad de emprendimiento, sino muchas más actividades que nos permitan seguir fortaleciéndonos, poder hacer una misión académica directamente de manera presencial en la ciudad de Panamá. Entonces, desde Colombia, Bucaramanga, Santander, muchísimas gracias para todos y un gran saludo, un abrazo fraternal. Muchas gracias, doctora. De igual forma, extendemos un cordial saludo a la magíster Isabel Orduz, directora de Extensión y compañera nuestra, tanto del licenciado Carlos Martínez y de mi persona en el proyecto OPE Bootcamp con Uniciencia, a través de nuestro convenio con Uniciencia. Queremos extender un cordial saludo antes de iniciar a nuestros estudiantes, a los estudiantes que nos acompañan, a nuestros graduados, administrativos, docentes y público en general. Ya para dar inicio nos acompaña nuestro conferencista de la tarde, el magíster Jonathan Moreno, quien en la actualidad se dedica a la función empresarial frente a la Dirección General de la franquicia de Cofruta en Panamá. Comparte su rol empresarial con la labor docente en el área de emprendimiento y como asesor de instrucciones académicas y gremios en programas de asistencia técnica para la innovación y asociaciones productivas. En su preparación profesional destacan la certificación como educador en emprendimiento, otorgada por el Bobson College USA en el 2008, egresado del primer programa regional de gerentes de incubadoras de empresas promovido por ATEM Ciudad del Saber en el 2007,
Tiene certificado por el Programa para la Formación de Consultores Integrales por Pymes en el 2003. Es egresado del Master of Business Administration de SUNE de España en el año 2000, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela en 1997. Posee una trayectoria como investigador y docente universitario por más de 20 años en universidades venezolanas y más recientemente en nuestra casa de estudio UMESIT. Miembro fundador del Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, desde donde se diseñó la política institucional en el área de emprendimiento y de actividades académicas de extensión hacia el sector productivo. Ha participado como consultor e instructor en programas de formación dirigidos a microempresarios, empresarios y emprendedores con el Instituto Internacional de Formación Empresarial, y destacan las coautorías en las publicaciones Pedagogía Emprendedora en Didáctica en la Educación Superior, Retos y Perspectivas, Ediciones Unimed. Coautor del libro El Plan de Negocios para PYME, Ediciones El Nacional, y de la publicación El Servicio de Atención al Emprendedor, Modelo de Preincubación de Empresas en Universidades, auspiciado por la Corporación Andina de Fomento, CAF. Y es así como entonces le damos la más cordial bienvenida al magíster Jonathan Moreno Rodríguez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De verdad, muy agradecido por esta nueva invitación, especialmente a la profesora Shanida Welch, quien lleva adelante la coordinación de emprendimiento en la UMESIT, acá en Panamá, y desde luego a la coordinación de emprendimiento de Uniciencias en Colombia. También agradecer a todas las personas que decidieron invertir parte de su tiempo en escuchar este seminario, que en esta oportunidad nos ocupa el tema de los emprendimientos dinámicos, un término con el cual se intentan definir aquellas empresas que, como bien decía la profesora Shanida al comienzo, presentan un potencial para ser escalables, con un enfoque claro hacia la innovación y el valor agregado, y por supuesto con impacto en el logro de una mayor empleabilidad. Ahora bien, lo que me entusiasma realmente de abordar este tema es que lo haré desde mi experiencia empresarial con Decofruta acá en Panamá. De hecho, sobre el tema de emprendimiento, abordarlo desde la academia siempre fue para mí una pasión, y ahora lo hago desde el taller de producción donde me encuentro, acá en mi empresa, de manera que precisamente porque lo considero, el caso de Decofruta, acá en Panamá, un caso de emprendimiento dinámico. Corrijo, vertiginosamente dinámico. Me anticipo y confieso que mi objetivo es pasearme por algunas evidencias que me permitan ilustrar por qué en la práctica todo emprendimiento es dinámico, y no solamente en el sentido académico, como lo hemos señalado, ¿no? Me refiero a características como, por ejemplo, emprendimientos que evolucionan y se desarrollan con tendencia hacia el crecimiento y la expansión, emprendimientos que requieren de la innovación como base para lo anterior, y, por supuesto, emprendimientos que generan opciones de empleabilidad. Comenzaré por decir que para lograr lo anterior, efectivamente los emprendimientos requieren operar según un modelo de negocios que funcione, un modelo que articule de la mejor manera posible lo que hacemos, es decir, lo que ofrecemos, el producto, pensando en quiénes lo hacemos, que no es otra cosa que los clientes, teniendo en cuenta, por supuesto, el cómo, que tiene que ver con los procesos, y naturalmente apuntando a un resultado que, como bien decía el profesor Mauricio Sierra al comienzo en su intervención, tiene que ser económicamente viable. Es decir, tenemos que administrar bien los recursos para que los ingresos sean mayores que los egresos, y de allí sea sostenible lo que estamos pensando hacer. Hasta acá suena muy bien todo. La noticia retadora para todo emprendedor es que esto muy pocas veces, o casi ninguna, se logra en un 100% a la primera, de una vez y sin tropiezos. Entonces, por eso, para mí hablar de emprendimiento dinámico el día de hoy, quise o quiero hacerlo, digamos, refiriéndome a mi experiencia desde Decofruta,
donde hemos tenido que partir ciertamente de un modelo de negocio que ha de ser flexible en su desarrollo para poder lograr que esta iniciativa se pueda concretar y pueda avanzar en un entorno complejo. En términos más coloquiales, lo que yo quiero justamente dejarles el día de hoy es algunos tips de cómo emprender y quizá no morir en el intento, algo que en el 80% de las veces es lo que sucede. Porque básicamente una cosa es lo que pensamos que puede funcionar y muchas veces otra cosa lo que ocurre. Y ahí hay varias razones, hasta cierto punto lógicas, que explican por qué esto es así. Así que no quiero dilatarme más en esta presentación, en esta introducción, y vamos a pasar a materia, no sin antes, antes de compartir pantalla, mostrarles lo que hacemos acá en Decofruta. Esto es una decoración, dice papá. Dentro de una semana exactamente, aproximadamente, estaremos celebrando el Día Internacional del Padre. Así que aquí hay una evidencia ya arrancando de por qué los emprendimientos son dinámicos. Es decir, hay una fecha especial y allí tiene que estar o puede estar un Decofruta. Me gustaría entonces proceder a compartir pantalla. Vamos a ver si esto lo puedo hacer con agilidad y toda la pantalla. A ver, vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bien. Les invitaría en todo caso, a medida que vayamos avanzando, la idea es que no solamente el emprendimiento entendamos su dinamismo, sino que también en lo posible el intercambio lo sea. Así que vayan tomando nota quizá de algunas de las cosas que vayamos planteando para luego en el intercambio eventualmente poder abordarlas. Nosotros, esto es lo que hacemos, esto es lo que hace Decofruta. Es una franquicia que nace en Venezuela y hoy en día está en 4 países. Nosotros fuimos los encargados de desarrollar la experiencia acá en Panamá y hacemos estas preciosas decoraciones frutales. Una nueva demostración de que lo que estamos hablando acá no es teoría, sino que además es práctica. Si ustedes quisieran ahora mismo, podrían escribir a ese WhatsApp que está allí o incluso por cualquiera de nuestras redes sociales y solicitar el catálogo de producto, información acerca de precios o incluso las condiciones que nosotros ofrecemos para la prestación del servicio. El detalle está, y lo que quiero señalar con esto o significar con esto, es que cuando uno decide emprender, no solamente hay que prepararse, sino que además hay que querer hacerlo. Porque una vez que tú abres la Santa María, una vez que tú estás de cara al público, comienza tu propuesta de valor a competir con muchas otras propuestas iguales, similares o complementarias. De forma tal que el camino del emprendimiento supone estar permanentemente dispuesto, disponible para un mercado al cual efectivamente tú pretendes cautivar, porque ciertamente si no cautivas, no interesas, y si no interesas, no hay demanda. Y me voy a permitir comenzar por situar vamos a decir, una reflexión de entrada que yo creo que es importante para todas las personas que están iniciando este camino del emprendimiento o quienes ya de alguna forma están en ello. Es una reflexión base que me parece importante y que va a explicar en lo sucesivo por qué hablamos de emprendimientos dinámicos, no solamente en el sentido académico, que lo hemos señalado, sino también con un gran sentido práctico. Y es esta pregunta sencilla que coloco acá, ¿no? La respuesta
naturalmente, puede ser una línea recta. La distancia más corta entre dos puntos, una línea recta. Hay quien diría, bueno, una línea no, porque una línea es infinita. Puede ser el segmento de una línea. Y efectivamente, la respuesta no sería incorrecta si lo entendemos como la distancia que hay entre dos puntos en una superficie plana. La pregunta es, ¿la realidad es plana? Pues más allá de las propuestas de Marvel con el multiverso o más recientemente de Google con el metaverso, lo que sí es cierto es que la realidad es mucho más compleja, es multidimensional y en consecuencia probablemente esa respuesta de una línea recta no sea precisamente lo que más convenga. Voy a dar una pista, ¿no? La pregunta, ¿por qué la ruta más corta que recorre un avión no es una línea recta? Se las voy a dejar allí y sigamos avanzando porque esto tiene mucho que ver con el contenido de lo que vamos a estar presentando y viendo en esta sesión. Resulta que nuestro contexto es la Tierra y pues como bien sabemos, la forma esférica pasaría a determinar entonces que la distancia más corta entre dos puntos bien podría determinarse en función de una geodésica. Una geodésica en geometría es esa línea de mínima longitud que une dos puntos en una superficie dada, específicamente en una superficie curva. Se puede trazar desde el punto del cual se mire, por tanto puede haber tantas líneas según el ángulo, según la perspectiva con la cual se esté definiendo este asunto. Pues precisamente eso es lo que sucede con el emprendimiento y por eso quise partir de acá. Los emprendimientos, una de las particularidades, es que precisamente no son lineales en su desarrollo. Inciden muchos factores, comenzando por el contexto o el entorno. Y si bien hay puntos de partida, cada uno puede ser distinto según la visión, los recursos disponibles, la estrategia y la propia ejecución que se decida, aun cuando el objetivo o la meta estén claramente definidos. Es decir, no hay una sola manera de hacer las cosas. Recuerdo acá una definición que siempre me gustó mucho de Louis-Jacques Fillion, que definía al emprendedor como una persona capaz de concebir, desarrollar y realizar visiones. Repito, el emprendedor es una persona que concibe, desarrolla y realiza visiones. Lo importante de esta definición, para mí, está en que precisamente si algo hace el emprendedor es definir una imagen objetivo de lo que pretende alcanzar, de lo que quiere lograr. Esa imagen, por supuesto, tiene que ser inspiradora. Pero no basta solamente con ese propósito. Hay que desarrollar esa visión. Y desarrollarla supone definir la hoja de ruta, definir el plan. ¿Cómo vamos a materializar esto? ¿Cuál es ese paso a paso que nos va a permitir precisamente llegar a ese propósito? Y luego, desde luego, la ejecución, la acción. En ese sentido, siempre me gustó esta perspectiva porque precisamente el emprendimiento consiste en conectar esas tres cosas. Nada fácil, por supuesto, pero de eso se trata la disciplina y de eso se trata lo que yo siempre asocié con lo que denomino el arte de emprender. Es ni más ni menos que, insisto, tener disciplina, intentarlo y cada vez perfeccionar esto porque, repito, no hay emprendimiento que necesariamente salga bien a la primera. De hecho, en las escuelas de negocio más reputadas a nivel mundial siempre se insiste en la famosa frase equivócate pronto y barato. ¿Esto qué significa? Pues bueno, básicamente tienes que intentar probar y poner, digámoslo así, en evidencia los supuestos, las hipótesis, las premisas de la cual partes para decir que estás frente a una oportunidad. Fíjense en este sencillo cuadro, lo que me interesa destacar es que el proceso de emprendimiento en ocasiones suele ser tan retador y tan complejo al mismo tiempo que
hay herramientas que hoy en día se utilizan y en esto la academia ha sabido bien incorporarlo. Por eso felicito el esfuerzo de la UMESIT, el esfuerzo de Uniciencias y de todas las universidades que en general en América Latina se han dado a la tarea de incorporar dentro de sus pensas de estudio la temática del emprendimiento, porque ciertamente hay herramientas y seguramente ustedes las habrán escuchado, la elaboración de planes de negocios, la elaboración del Canvas estratégico, es decir, todas son herramientas que apuntan a permitirle al emprendedor comprender esas ideas, ordenar esas ideas y encontrar algo que desde la perspectiva de Filión, que les mencionaba antes, es esencial y es el diseño de la estrategia. Un emprendedor es un estratega y para poder diseñar estrategias tengo que tener una forma de comprender el terreno en el que voy a desarrollar mi experiencia, en este caso mi propuesta, mi producto, mi propuesta de valor, a quién pienso, pretendo cautivar clientela, con quién estoy compitiendo, con quién debo asociarme, gracias a quién debo obtener los insumos que requiero para generar el producto que me estoy planteando. En fin, todo lo que me permite además luego traducir en cifras para ver si es viable lo que estoy pensando y lo que quiero desarrollar. Entonces, en ese sentido, si algo tenemos que hacer los emprendedores y los empresarios desde el momento uno, es pivotar, es una palabra, un término que se utiliza mucho en ingeniería de software, iterar, es una acción clave porque tenemos que estar valorando permanentemente si lo que estamos haciendo, si nuestro modelo de negocio es lo suficientemente efectivo y funciona para lo que queremos. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, les muestro el Canvas, es la otra herramienta que les mencionaba, básicamente para definir, en este caso, cuál es la propuesta de valor, qué es lo que vamos a ofrecer, a quiénes, cómo se ejecuta o cómo se desarrolla esto y el resultado económico que vamos a obtener al cruzar los ingresos posibles de percibir con los gastos, los costos asociados a lo que queremos hacer. Cuando uno ve esto, resulta que uno lo dibuja al principio mucho en base a imaginación, mucho en base a la información que tiene. Cuando tú decides poner en práctica los supuestos, la realidad te comienza a mover el contenido de cada uno de esos cuadros. Y eso es lo que hay que entender. Lejos de asustarnos, lejos de frustrarnos, lejos incluso de abandonar lo que estamos haciendo porque la realidad nos dice que no es por ahí, precisamente lo que tenemos que hacer es insistir, es buscar otra manera. Por eso comencé con la metáfora de que los emprendimientos no son lineales. Hay muchas maneras de llegar al mismo resultado, tantas como creatividad tengamos, tantas como recursos podamos manejar, y no me refiero solamente al económico. Cuando en tu equipo de emprendimiento incorporas a alguien con un conocimiento, es un recurso que te puede permitir diseñar otro tipo de acción, otra manera de comunicarte con el público, otra forma de empaquetar el producto. Entonces, insisto, no solamente recursos a nivel económico, pero también puede haber condiciones del entorno que te lleven a plantearte de una determinada manera la forma de atender determinado segmento de mercado. Y vamos a ver ahora más adelante por qué el contexto es otra variable que incide naturalmente en esto de los emprendimientos dinámicos. Una de las cosas más importantes entonces en el arranque de todo proceso emprendedor es la identificación que vamos a tener con lo que queremos hacer. Porque como ven, el camino no está claro desde el principio. El hecho de que lo tengamos claro no quiere decir que así van a suceder las cosas. Entonces tiene que haber una gran disposición al aprendizaje. Tiene que haber una gran disposición al ensayo y el error. Tiene que haber una gran disposición incluso a repensar cosas que dábamos por supuestas o por dadas,
o por hecho. En ese sentido, por eso es cierto, la literatura abunda en esto, y lo recomendable es dedicarse a algo que verdaderamente a uno le apasione, porque no vas a estar dispuesto o dispuesta a dedicarte a entender cómo llevar adelante una idea si esto francamente no te toca la fibra. Esto es pensar prácticamente, si no las 24 horas, un buen número de horas en cómo vas a hacer las cosas. Picasso tenía esta frase célebre: la pintura cambia como cambian los pensamientos de quien la ejecuta mientras las realiza. Y eso es así en emprendimiento. La estrategia, el cómo hago las cosas, va cambiando no solamente según el parecer y la perspectiva nuestra, sino las cosas y lo que nos va indicando también cada resultado que tenemos tramo a tramo en el proceso emprendedor. Pero otra razón por la que los emprendimientos son dinámicos y es una cualidad intrínseca es porque hay unas variables que ciertamente han de ser tomadas en cuenta. Aquí las menciono: cliente, tecnología, competidores, contexto y alianzas. Probablemente hay muchas más, pero de acuerdo a mi experiencia, estas son o han sido las medulares. Y voy a abordar las primeras dos, que son clientes y tecnología. ¿Por qué? Y vuelvo al caso de lo que hacemos en Decofruta. Cualquiera diría, bueno, somos especialistas en decoraciones frutales. Tomamos insumos mediante ciertos procesos estandarizados y con cierta tecnología y ciertas herramientas, convertimos esos insumos en un precioso arreglo frutal como el que mostré al comienzo o como este que ven acá en pantalla. Incluso luego se empaqueta y vemos aquí en la foto inferior un arreglo muy bonito con un globo, una tarjeta. Es decir, algo que puede cautivar visualmente y algo que además puede bien seguramente gustar desde el punto de vista del sabor al probar. Pero resulta que cuando hablamos de un modelo de negocio que funcione, hay una pregunta esencial que hacerse, y aquí toco, por ejemplo, el tema del marketing. Este material lo vi recientemente y me gustó muchísimo, porque es verdad, a las 4 P's tradicionales del marketing, estas que siempre se mencionaban: producto, precio, plaza y promoción, hay que sumar una quinta, que es cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que estás haciendo como emprendedor, con tu negocio? Cualquiera diría entonces, bueno, Decofruta, ellos son especialistas en arreglos frutales. Pues la verdad es que los arreglos frutales son la manera en que se materializa nuestro propósito. Realmente el para qué de Decofruta, hoy en día podríamos definirlo de esta manera, y esta imagen pues creo que es muy ilustrativa. Nosotros buscamos conectar emociones con sabores en momentos que sean especiales para precisamente hacerlos inolvidables. Y cuando tú defines esto como propósito, muchas cosas pueden estar cambiando en tu modelo de negocio permanentemente, porque hay muchas maneras de conectar emociones con sabores. Hay muchos momentos especiales en los cuales un Decofruta puede estar. Acabamos de hablar de uno, el Día del Padre, pero resulta que puede haber momentos especiales como la celebración de un aniversario, la celebración de un año más de profesión, la celebración de un éxito o un logro empresarial o un logro institucional. En fin, hay muchos momentos que bien podrían ser objeto de una ocasión para un Decofruta. Y eso, convertirlo entonces en algo verdaderamente inolvidable. Cuando nosotros comenzamos a ver entonces el para qué, cuál es la razón de ser de lo que estamos haciendo, de nuestro negocio, bueno, efectivamente surgen otras tantas preguntas más. Preguntas que van a tener que ver con el mercado, preguntas que van a tener que ver con el sector, con el problema que verdaderamente estamos solventando, con cuál es la estrategia, incluso con elementos económicos. Entonces, todo esto va dándole un dinamismo diario, permanente, a la forma en que ejecutamos lo que queremos hacer. Y si algún mensaje yo quiero dejarles hoy a quienes, repito, han decidido participar en este seminario, es que precisamente
el emprendimiento, por eso es que, insisto, hay que querer asumirlo como parte de un rol. Incluso hay muchos autores que hablan es que el emprendimiento es un estilo de vida, porque finalmente son muchos los retos que hay por delante, son muchas las cosas que habrá que ir definiendo. Y eso no escapa de la naturaleza del mismo negocio en el que estamos pretendiendo concretar nuestra idea. Y me centro de nuevo en el cliente, porque de nuevo hay que entender muy bien y escuchar con claridad, de la mejor forma posible, qué es precisamente lo que el cliente piensa, lo que el cliente siente, lo que el cliente ve, lo que le puede gustar, porque al final, en la medida en que lo hagamos bien y logremos un producto que sea lo suficientemente empático con las necesidades, o como dicen hoy en día en el mundo de las ventas, con cuál es el problema que resuelve, el dolor, o incluso el miedo que resuelve el producto, que atiende el producto o la propuesta, vamos a estar caminando en una dirección adecuada. Y menciono el tema de la tecnología porque hoy en día, si algún recurso está al alcance de los emprendedores precisamente para ir en este proceso de ir aproximándose al modelo de negocio que le puede funcionar, es precisamente todas las plataformas, todas las herramientas, las redes sociales que hoy en día te permiten estar muy cerca del mercado. La pregunta entonces que yo sugeriría que se hiciesen es, ¿dónde estamos ahora mismo respecto al uso de las tecnologías para nuestro negocio o emprendimiento? Y fíjense que aquí hay una imagen que muestra una flecha ascendente hacia la derecha, comenzando por mi condición de observador. Todos, de alguna manera, tenemos contacto con las redes sociales. Instagram, Google, Facebook, y cualquier otras que van apareciendo. Incluso hoy en día hay términos como TikToker, YouTuber, cosas que hasta no hace 10 años ni siquiera se pensaban hasta como oficios o como fuente de generación de ingresos. Somos observadores y como observadores nosotros podemos ser activos en ese proceso y ver de qué manera nuestro negocio puede valerse de la tecnología para acercarse a los clientes, para pivotar, para probar si lo que estamos pensando tiene sentido y gusta a alguien. Y comenzar en ese proceso. Cuando a medida que el negocio va desarrollándose, por supuesto, esto va adquiriendo una mejor estructura. A un punto tal, como en el caso de Ecofruta, nosotros hoy en día tenemos presencia en distintas redes sociales. Pueden perfectamente visitarnos en cualquiera de ellas. Tenemos el sitio web, tenemos la comunicación vía WhatsApp directamente. Y claro, ahora hay que diseñar estrategias para estar presentes en cada uno de esos canales, porque esos canales tienen, digamos, públicos con distintas características, distintos intereses, etcétera, etcétera. Entonces, se va complejizando y al mismo tiempo se va convirtiendo en algo fascinante la manera en que un negocio puede estar presente en el mercado hoy en día. Y por eso, para mí, la relación entre clientes y tecnología la veo muy directa. Para nosotros ha sido la forma de poder probar que este modelo de negocios también tenía sentido acá en Panamá. Y no solamente eso, sino que además, gracias a la tecnología, gracias a la exposición digital, nosotros podemos hoy en día decir que tenemos presencia nacional, presencia internacional, incluso facilita la posibilidad entonces de ir avanzando hacia un modelo de expansión comercial. Recuerden que al comienzo dijimos, los emprendimientos dinámicos, si algo tienen, es la posibilidad de escalabilidad. Pues bueno, es precisamente eso lo que sucede cuando tú logras apoyarte adecuadamente en las tecnologías. Esa exposición te permite descifrar mercados y oportunidades donde, honestamente, quizá al principio no tenías ni siquiera previsto incursionar. Los competidores es otra variable de las cuales también depende el dinamismo en un negocio,
Y yo siempre digo algo que aprendí en cursos, en el aula, y que luego ahora en la práctica lo pongo de manifiesto, que es que los competidores merecen un gran tributo, porque gracias a ellos nos enteramos de las cosas que se pueden hacer distinto, gracias a ellos también tenemos el incentivo para nosotros mismos cada vez hacer mejores cosas. Fíjense que cuando nosotros comenzamos la operación acá en Panamá, en Decofruta, muchas veces los clientes nos preguntaban, oye, pero el arreglo es posible para hoy mismo, ¿con cuántos días de anticipación? Y resulta que el modelo de negocios nuestro es tan robusto que permite tener un arreglo, una decoración en 20 minutos. Entonces nos parecía sorprendente el hecho de que el mercado y los clientes potenciales preguntaban de manera insistente al respecto. Bueno, la competencia y el sector funcionaba así hasta que llegamos nosotros. Ahora, de alguna manera, nuestros competidores también han tenido que acelerar sus procesos de manufactura para poder tener una respuesta inmediata. Entonces, así como te indican los competidores que hay mercado, porque si no hay competencia, ojo, mucho cuidado, puede ser que no haya mercado, ese es un indicador, así que ahí uno puede leer, como dice la frase célebre, el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Ah, no, aquí no hay competencia, vamos a meternos. Bueno, a lo mejor es que o no hay mercado o para poder incursionar en esto vas a tener que hacer algunas filigranas importantes para que sea rentable, por ejemplo. Pero volviendo al tema, cuando hay competencia es un indicador saludable. El asunto es cómo vas a entrar tú allí con una propuesta de valor que realmente supere lo que existe. Así que la competencia es saludable, la competencia es positiva y te da de alguna forma insumos y te incentiva y te estimula precisamente a pulir cada vez más y de mejor manera lo que haces. Sobre el contexto, bueno, ¿qué decirles? De acuerdo a la experiencia nuestra en Decofruta, imagínense ustedes, nosotros inauguramos en el mes de marzo, por allá por el año 2017, hace 5 años y un poco más, y en febrero, perdón, y en marzo, un mes después, había un proyecto de revitalización que afectó todo el frente del local comercial. Un local que habíamos decidido su ubicación en la vía principal precisamente porque queríamos tener la máxima visibilidad posible. Pues bueno, aquello cambió, el entorno, la decisión de un proyecto llevado adelante por la alcaldía implicaba para nosotros que los clientes no iban a venir a la tienda. Entonces ahí tuvimos que apoyarnos en las tecnologías nuevamente para poder hacer, reconocible la oferta vía digital. Tuvimos que desarrollar capacidades en el equipo, capacidades importantes y que hoy en día se han puesto de nuevo en manifiesto precisamente con esta condición de la pandemia. De nuevo, otra variable de contexto. Nadie tenía en sus análisis que íbamos a de alguna manera a vivir una experiencia como esta luego de la última que había sucedido hace aproximadamente un siglo. Entonces, bueno, resulta que de nuevo el poder tener la fortaleza de manejar las redes sociales y la tecnología nos permitió navegar en cierta forma ese contexto en el cual todos los comercios, todos los establecimientos estaban cerrados, no había mayor operatividad en la calle, etcétera, etcétera. La pandemia también implicó cambios importantes en los hábitos de consumo, implicó personas que perdieron empleo, implicó una nueva configuración, digamos, de los sectores económicos, del poder adquisitivo, y eso naturalmente obliga a todo emprendimiento y a toda empresa a tener que revisar sus estrategias, a tener que revisar sus productos, a tener que revisar finalmente qué es lo que está haciendo. Finalmente, el último factor que también explican por qué lo dinámico es una cualidad intrínseca en todo emprendimiento son las alianzas. Las alianzas determinan en mucho las posibilidades de manejo de información, de opciones para los negocios y, por ejemplo, en una idea de expansión comercial,
las alianzas son un recurso muy útil para ello, ¿no? La escalabilidad, puedes hacerla si cuentas con aliados para eso, si cuentas con los recursos para efectivamente llevarla adelante. Sin dejar de lado, entonces, que a todas estas, en la medida en que los planes de tu negocio funcionando, dando resultados, con ingresos mayores que egresos, con un mercado cada vez que demande lo que haces, tu producto, implica también un crecimiento del equipo. Entonces, bueno, también toca decidir a quién emplear, cuándo emplear y para qué emplear. Volvamos entonces a la pregunta con la cual me permitía ilustrar por qué la condición dinámica de todo emprendimiento y por qué no una línea recta. Bueno, precisamente en el caso del avión, hacía el planteamiento, ¿por qué la ruta más corta que recorre un avión no una línea recta? Bueno, porque los aviones ciertamente no vuelan de esa forma. Esa parábola implica que hay que tomar impulso, que hay un desarrollo y que finalmente va a haber un despegue en algún momento y un aterrizaje. Con lo cual es un camino, es un proceso. Por eso la analogía la quise establecer desde el principio y es bueno que lo tengamos bien claro. En esta imagen, por ejemplo, salimos de acá de Sudamérica, llegamos a Japón y fíjense ustedes, aquí les muestro un invernadero tipo domo geodésico. Volvemos otra vez a la palabra geodésica. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque aquí tenemos un invernadero que está en una zona de Japón donde se cultiva lechuga. Lechuga de manera eficiente, lechuga siguiendo buenas prácticas, no contaminantes, con unos procesos mucho más, insisto, inocuos para tener alimentos con mejores propiedades. Bueno, esto es innovación. Esto es innovación en el sector que impacta. Pasa con las lechugas, pasa con las frutas. Entonces, cuando uno como emprendedor va desarrollando su negocio, va encontrando caminos por los cuales o a través de los cuales va a ir puliendo, va a ir perfilando mejor, no solamente, repito, la estrategia, sino también los resultados que va alcanzando. Y quise apoyarme en la metáfora del avión porque esta frase siempre me gustó mucho y viene muy a cuento con lo que es ser emprendedor, indiscutiblemente. Mi insistencia entonces, antes de pasar a preguntas si las hay, a lo que sería el intercambio, es aprendamos a manejar lo inesperado, preparémonos para las situaciones ambiguas, que las va a haber, siempre suele haberlas, porque si bien la realidad es una, la forma de interpretarla puede ser distinta según el ángulo con el que se mire. Y por supuesto, en ese sentido, aprendamos también a gestionar la incertidumbre. Esa es la otra cara de la moneda en todo proceso emprendedor. Muchísimas gracias por la atención y quedo acá atento a cualquier consulta. Muchísimas gracias, profesor Jonathan. Una vez más, gracias, porque usted siempre está cerca de nuestros estudiantes graduados y el público en general para colaborar con temas de tanto interés. Les voy a presentar al licenciado Carlos Eduardo Martínez Quirós, que nos va a acompañar durante los próximos 10 minutos en nuestro segmento de preguntas y respuestas. Adelante. Gracias, profesora Chanida, gracias, Magister Jonathan, por esta gran presentación y, bueno, presentarnos su emprendimiento, ¿no?, que es importante. Vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Pueden levantar la manito y se les va cediendo el espacio. Sean breves para no queremos extendernos mucho. Catherine García, adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine García. Actualmente tengo un emprendimiento con el cual llevo ya 4 años levantándolo poco a poco. Mi emprendimiento surgió, le doy muchas gracias al Señor, viendo el fruto de su esfuerzo.
Yo me dedico a hacer lo que es fresas con chocolates y flores, pero yo hago la combinación. Yo hago fresas con chocolates y rosas. Mi pregunta para él es el siguiente. Como lo mío es algo chico, es un bebé que estoy empezando a crear, a que tome vida. Obviamente cuando los emprendimientos son muy chicos, asimismo es la capacidad de sus clientes. Y ahorita todos los emprendimientos hemos pasado por una etapa muy dura, que es lo que es la pandemia del COVID-19. En mi caso, mi emprendimiento se ha levantado con financiamiento propio, no con financiamientos bancarios. ¿Qué opciones puede brindarme usted en base a su experiencia de cómo puedo hacer para que el negocio que se ha visto un poco estancado en este momento pueda retomar sus alas nuevamente y no muera en el intento de quererle brindar al país nuevas ofertas y nuevas oportunidades para todas las personas que también quieren emprender? Caterine, bueno, lo primero es decirte que en esto no hay recetas ni fórmulas, ¿no? Mágicas. Sí te diría una cosa, quizá más que una respuesta, una reflexión. Lo primero que uno debe procurar es los caballos delante de la carreta, es decir, clientes que demanden producto. Cuando tienes una demanda, las fuentes de financiamiento pueden ser muchas, más allá de las convencionales que suele uno considerar, ¿no? Me refiero a la banca, me refiero a estos microcréditos. A ver, un proveedor puede ser una fuente de financiamiento. Es decir, que un proveedor te dé a crédito o te permita crédito para tú poder preparar, en este caso, los arreglos que haces con flores y frutas y entregarlos con un plazo de unos 15 días, eso es una fuente de financiamiento. Es muy común dentro de las fuentes de financiamiento, yo recuerdo mucho las 3P, ¿no? Padre, los padres, los amigos o los partners, ¿no? Estaría también la posibilidad de un inversionista, ¿no? Digamos, hoy en día el ecosistema de emprendimiento, y en el caso de Colombia, hay, entiendo, pues un buen entramado de opciones. Allí la clave, insisto, va a estar en cómo demostrar que efectivamente lo que tú estás haciendo, el producto que tienes, tiene demanda. Y la otra reflexión que te diría es, y siempre lo digo desde el momento cero en que un emprendimiento comienza, pretender buscar el 100% de la inversión que requieres, si bien suena muy atractivo para uno, lógicamente, no lo es en tanto en la práctica, porque si te tienen que dar el 100% de lo que necesitas, la pregunta del millón, ¿de quién es el negocio entonces? ¿Es tuyo o es del que te está dando el 100% del dinero? Porque no te lo va a dar gratis, no te lo va a dar a cambio de nada. Entonces, si algo hacemos los emprendedores cuando estamos comenzando, estamos en un proceso, como tú señalas, de alguna forma complejo de ver cómo retomar, es usar mucho la creatividad. El dinero al final lo necesitamos para lo básico, que son los insumos para generar el producto que voy a ofrecer. La pregunta, bueno, ¿y qué pasa si llego directo a los insumos que necesito para preparar el producto y ofrecerlo? Y no media en ello una intermediación financiera. Entonces, hay como muchas cosas que debemos reenfocar para encontrar maneras creativas, repito, de superar ese aparente reto que es la falta de recursos financieros. Gracias por la intervención, Catherine, y también al Magister Jonathan. Les recuerdo que deben llenar la encuesta de satisfacción que aparece en el chat de aquí de la videollamada. Tenemos una pregunta de José Alcibiades. Nos pregunta cómo llevar de manera inteligente la publicidad de un emprendimiento. Me imagino de esta forma de cómo está iniciando y poder repartir esos gastos, ¿no?, de publicidad.
Bueno, a ver, lo primero es que debemos separar la identidad a nivel digital personal de la del negocio. Hoy en día las plataformas te ofrecen la posibilidad de etiquetar una cuenta con el nombre o la marca de lo que quieras o estés haciendo. En cuyo caso mi sugerencia sería optar por esa forma. Hay una vía que todo emprendedor siempre utiliza para promocionar, sobre todo si está comenzando, ya que estamos frente a personas que pueden estar en esa etapa, que es hacerlo personalmente en tu red de contactos, entre tus amigos, entre tus familiares. Digamos, si las personas cercanas que tienes, que te aprecian, tienen una opinión favorable, bien. Si no la tienen tanto, también muy bien, porque quiere decir entonces que no estás cautivando verdaderamente o no estás generando una propuesta que sea lo suficientemente atractiva. Entonces, eso por una parte. Luego, una vez que ya demuestras que el producto gusta y comienza a tener demanda, la idea de migrar ya con una marca propia, un nombre propio, es otro paso. Y lo que tú preguntas tiene que ver ya cuando tienes un negocio, un cierto flujo de demanda, donde dices, bueno, voy a invertir ahora en publicidad. De nuevo, allí hay una cantidad de tutoriales hoy en día disponibles de personas que justamente dan tips respecto a cómo invertir en publicidad. Incluso si abres una cuenta empresarial, es posible que puedas tener acceso a algunos de los asesores en línea que tienen estas plataformas. Me refiero a Google, me refiero a Facebook, que te puedan dar algunas indicaciones o algunas orientaciones sobre cómo, asignar alguna inversión a lo que estás haciendo. De cualquier manera, siempre está la posibilidad, una vez con unos tutoriales básicos, hacer una primera prueba, unos primeros $10, unos primeros $15, a ver qué pasa. Hay una cosa importante que sí va a ser conveniente, que es el diseño de la pieza que vas a colocar como publicidad. Allí sí te diría, hay que buscarse a un amigo, al hijo de, que pueda de pronto ayudarte con el diseño de esa pieza, que al final es lo que vas a mostrar y lo que vas a promocionar, y es lo que va a hablar de tu producto o de lo que estás ofreciendo. Magister Moreno, usted habló de cómo no morir en el intento, ¿no? Al momento de emprender. Todos los emprendimientos tienen esas bajas y esas altas. Háblenos un poco de su experiencia, y más que su emprendimiento no es tradicional, una experiencia, vamos a decir, difícil, pero la pudo superar con estos productos que sabemos que son muy, vamos a decir, muy rápido de vencer, ¿no? Y una también interesante, que nos puede hablar de alguna fruta en especial, alguien que le pide algo excéntrico, ¿no? Bueno, la verdad, cuando me refería a emprender y no morir en el intento, es porque es muy fácil desistir. Cuando uno decide emprender, lo más fácil es tirar la toalla. Digamos, las adversidades, los retos, los obstáculos no van a faltar. Entonces, lo que nos va a mantener fieles al compromiso es precisamente la pasión que podemos sentir hacia lo que queremos hacer. Y la pasión no es algo en el aire, la pasión es algo con miras a un propósito, el proyectarnos. Por eso insistía en el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Puede que de una forma no se haya concretado, pero eso no quiere decir que lo que te estés planteando como propósito no tenga sentido. Entonces, es ahí donde tú recuperas fuerza y dices, bueno, déjame intentarlo de otra manera, ¿no? Luego, los ciclos y las etapas en el proceso emprendedor también son muchos. Hay quienes hablan del Valle de la Muerte, el primer año, primeros 2 años, donde se necesita, digamos, capital de trabajo mientras tienes el nivel de clientela que necesitas. Por eso yo destaqué tanto en mi presentación el valor de la tecnología. Hoy en día tú puedes hacer muchas cosas, por ejemplo, el fenómeno de las Black Kitchen, ¿no? Antes tú necesitabas un local, un establecimiento comercial de cara al público, con unos impuestos, con una cantidad de costos que hoy en día no necesariamente son tan así. Entonces, hay formas más ágiles de comenzar,
de iniciar y, muy importante, que sea el resultado que vas teniendo lo que permita ir alimentando el siguiente paso, el siguiente escalón. Yo siempre insisto que hay una premisa para todo emprendedor y es que el crecimiento del negocio te lo da el mercado, no solo tu aspiración, no solo tu deseo. He conocido colegas que han abierto sucursales y conforme las abren las tienen que cerrar porque el mercado no está lo suficientemente en cantidad como para, y en demanda en consecuencia, como para tener de pronto tal nivel de presencia. Entonces, digamos que en mi experiencia son muchos los factores. Yo tuve una ruptura temprana con mis socios iniciales. Vaya si eso fue un dolor de cabeza. Entonces son cosas que pasan en la vida real y tienes que ver cómo resuelves eso para continuar. Ahora, repito, es el propósito final al que estás apuntando el que te da el incentivo para seguir y para darle la vuelta y resolver eso que te toca. Excelente. Aquí tenemos una pregunta que es un poco usual, ¿no? Siempre, ¿qué estrategia utiliza o qué fórmula utiliza para ponerle un precio a sus productos que sean, que el cliente quede satisfecho y también se vea accesible? Sí, el tema de la definición de precios suele ser también una pregunta de las 100.000 lochas, ¿no? No tiene una sola respuesta. Ahora, en mi experiencia, por eso decía agradecer a la competencia. Cuando uno está comenzando, fijarse qué hace la competencia, qué ofrece, a qué precio lo ofrece, si utiliza descuentos o no, si utiliza promociones o no, no dejan de ser referentes. Otra cosa es lo que luego tú decidas. Otra cosa es cuál sea la estrategia que tú definas. Pero que sepas que si tu precio va a ser más elevado que el de la competencia es porque tú estás ofreciendo un valor adicional, un diferencial, y eso es importante. No solamente puede ser el hecho de que es que a mí me cuesta más, porque el cliente simplemente va a decir, por algo que es igual, prefiero lo que me sale más barato. Ahora, si yo estoy ofreciendo un valor agregado, si yo estoy ofreciendo un elemento diferenciador, el cliente sí puede decir, hey, esto es lo que necesito y por esto sí estoy dispuesto a pagar más. Entonces, en estos análisis entra muy en juego, repito, lo que está haciendo la competencia, naturalmente también lo que el mercado te va diciendo. Ahí recordemos la lámina en la que yo apuntaba hacia escuchar lo que el cliente dice, si el cliente se queja del precio, si el cliente te dice muchas veces o muchos clientes te dicen, oye, pero está muy caro, bueno, entonces algo está pasando, nos toca revisar el producto, nos toca revisar qué es lo que estamos presentando, cómo lo estamos presentando, qué cualidades estamos destacando. Por ejemplo, fíjense, nosotros permanentemente estamos educando respecto a este producto. Porque cualquiera diría, bueno, frutas, sí, bueno, son frutas, pero además son frutas, el 90% de estas frutas son producción local. Eso es un valor hoy en día. Hoy en día con este tema de la pandemia, donde había tantas dificultades logísticas para acceder a productos importados, se revalorizó muchísimo lo local. Pero además estamos hablando de alimentos, alimentos saludables, estamos hablando de fruta. Estamos hablando de que este follaje que está acá, que es kale, me lo puedo comer. A diferencia de lo que se utiliza, por ejemplo, en floristería tradicional, que son los oasis. Esto es comestible, esto tiene unas propiedades alimenticias extraordinarias. Entonces, si yo no comunico al mercado esos elementos diferenciadores de mi producto, probablemente alguien diga, no, eso es muy costoso, yo no quiero nada con eso. O, por el contrario, que alguien diga, wow, eso es nuevo, eso es distinto, eso me conviene y me beneficia además porque tiene que ver con mi salud. Muchas gracias, Magister, por su intervención y, bueno, por responder todas las preguntas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo de las preguntas. Los que quieran también realizarle sus consultas pueden hacerlo al correo de la profesora Chanida y ella se las va a hacer llegar a nuestro invitado y, bueno, se le estará reenviando también las respuestas oportunas. También, bueno, nos puede repetir las redes sociales para que puedan los estudiantes y también los invitados de Colombia poder contactarlo y seguirlo.
Otro tema que quería mencionarle es que, bueno, en el próximo Open Camp será un invitado colombiano el que va a presentar su emprendimiento y bueno, ya sería organizado por Uniciencia, así que estén pendientes en las redes sociales para la próxima ocasión, que posiblemente sea en 15 días que nos estamos rotando. Y bueno, para que sepan que este es el primero de UMESIT, vamos a decir, el inaugural fue con Uniciencia, nos tuvieron una gran ponencia internacional, ahora tenemos la de nosotros, ¿no? Y así se va a ir replicando a lo que queda del año. Así que bueno, gracias profesora Chanida por permitirme compartir con ustedes en esta presentación, también al Magister Jonathan y bueno, agradecido por el tiempo a todos los que están participando. Queremos agradecerles también a cada uno de nuestros estudiantes administrativos, docentes, graduados y público en general por acompañarnos esta tarde en tan excelente ponencia del Magíster Jonathan Moreno Rodríguez, quien nos acompaña esta tarde de parte de la franquicia de Cofruta Panamá y que, bueno, siempre nos acompaña en las actividades de emprendimiento. Es uno de nuestros facilitadores e instructores de diferentes actividades de nuestro diplomado, al cual les anunciamos, pues, inicia el día 26 de junio, así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Agradecemos nuevamente también a Uniciencias por su participación esta tarde y a cada uno de ustedes. Nos quedamos pendientes entonces para nuestro próximo Open Bootcamp, que será dentro de 15 días. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias.